Hola y bienvenidos a todos a La Pizarra Digital, un canal dedicado a la enseñanza de temas referentes a la matemática y física, para diferentes niveles de escolaridad. Mi nombre es Alejandro Zapata y los estaré acompañando a lo largo de su proceso de aprendizaje. El primer curso disponible en el canal corresponde al estudio de circuitos eléctricos en el dominio del tiempo. Estudiaremos todos los fenómenos presentes en los circuitos eléctricos y los diferentes métodos que existen para abordarlos y obtener así su solución. Así que no demos más larga y empecemos con el curso. En la clase número 1 haremos una pequeña introducción a la teoría de circuitos y adicionalmente estudiaremos algunos de los conceptos básicos. Antes de hablar de la teoría de circuitos, es importante referirnos a la teoría electromagnética, la cual describe todos los fenómenos asociados a la carga en movimiento, tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético, y lo hace a partir de las bien conocidas ecuaciones de Maxwell. Esta teoría incluye la ley de Gauss para el campo eléctrico, la ley de Ampère-Maxwell, la ley de inducción Faraday y la ley de Gauss para el campo magnético. Es evidente que el uso de estas expresiones matemáticas supone el manejo de ecuaciones que incluye variables vectoriales que dependen tanto de la posición como del tiempo, por lo que su uso resulta en la mayoría de los casos inapropiado e ineficiente para la resolución de circuitos eléctricos. Por otro lado, tenemos la teoría de circuitos, que parte del modelo matemático presente en la teoría electromagnética, que como bien vimos anteriormente depende de variables vectoriales, con un alto grado de complejidad en su manejo y por lo que es necesario entonces desarrollar un método aproximado, pero lo suficientemente preciso que obedezca a los fenómenos físicos debidos a la carga en movimiento. Un modelo matemático óptimo que depende únicamente del tiempo y da lugar a dos variables fundamentales, la corriente eléctrica y el voltaje. Adicionalmente, todos los fenómenos asociados a la carga en movimiento son transferidos a 5 puertas o elementos de circuito: la inductancia, la resistencia, la capacitancia, las fuentes de tensión y o corriente y las inductancias mutuamente acopladas. Por lo que esta teoría es la que se recomienda para abordar todos los problemas de circuito eléctrico. En primera instancia, hablaremos de las dos variables fundamentales de la teoría de circuitos. La primera de ellas, la corriente eléctrica, que se define matemáticamente como la derivada de la carga con respecto al tiempo. Esto supone la corriente como la rapidez con la que se mueven las cargas a través de un conductor eléctrico. Sus unidades en el sistema internacional son los coulomb sobre segundos, que equivalen a los amperios, y se denota con la letra A mayúscula. La corriente requiere de un medio físico y adicionalmente que éste se encuentre cerrado para que exista en el tiempo. De lo contrario, su valor será igual a cero. La siguiente variable de circuitos es el voltaje eléctrico, que se define matemáticamente como el trabajo necesario para mover una carga eléctrica desde un punto A hasta un punto B. Sus unidades en el sistema internacional son los joules sobre coulomb, que equivale a los voltios y se denota con la letra B mayúscula. El voltaje es una variable que tiene valor siempre y cuando se calcule en puntos diferentes. Es por eso que también es conocido como diferencia de potencial. De lo contrario, su valor será igual a cero. En segunda instancia, hablaremos de los elementos de circuitos idealizados y de parámetros concentrados. El primero de ellos corresponde a la inductancia, elemento de circuito que tiene asociado el fenómeno electromagnético de almacenamiento de energía en el campo magnético, cuyo símbolo eléctrico es el siguiente y se denota con la letra L mayúscula. Es un elemento o puerta de naturaleza pasiva. Esto quiere decir que la mayor parte del tiempo consume o almacena energía del sistema eléctrico al que es conectado, y adicionalmente que su corriente viaja del terminal de mayor potencial al de menor. Sus unidades son los henrios y se denotan con la letra H mayúscula. Sus ecuaciones primitivas para voltaje y corriente son: el voltaje en terminales de una inductancia con respecto al tiempo es igual a L veces la derivada de la corriente que lo atraviesa, y la corriente que atraviesa el inductor es igual a 1 sobre el valor propio de la inductancia por la integral desde menos infinito a t del voltaje en terminales con respecto al tiempo. El segundo elemento corresponde a la capacitancia, elemento de circuito que tiene asociado el fenómeno electromagnético de almacenamiento de energía en el campo eléctrico, cuyo símbolo eléctrico es el siguiente y se denota con la letra C mayúscula.
es un elemento o puerta de naturaleza pasiva. Esto quiere decir que la mayor parte del tiempo almacena energía del sistema eléctrico al que es conectado, y adicionalmente que su corriente viaja del terminal de mayor potencial al de menor. Sus unidades en el sistema internacional son los faradios y se denota con la letra F mayúscula. Sus ecuaciones primitivas para voltaje y corriente son: la corriente en el capacitor es igual a C veces la derivada del voltaje en terminales, y el voltaje en terminales se define como 1 sobre C integral desde menos infinito a T de la corriente que lo atraviesa con respecto al tiempo. El tercer elemento corresponde a la resistencia, elemento de circuito que tiene asociado el fenómeno de transformación de energía eléctrica en calor. Su símbolo eléctrico es el siguiente y se denota con la letra R mayúscula. Es un elemento o puerta de naturaleza pasiva. Esto quiere decir que la mayor parte del tiempo consume energía del sistema eléctrico al que es conectado, y adicionalmente que su corriente viaja del terminal de mayor potencial al de menor. Sus unidades en el sistema internacional son los ohmios y se denota con la letra omega mayúscula. Sus ecuaciones primitivas para voltaje y corriente son: la corriente en la resistencia se define como el voltaje en terminales sobre el valor propio de la resistencia, y el voltaje se define como la resistencia por la corriente que lo atraviesa. Recordemos que esta expresión corresponde a la ley de Ohm. El cuarto elemento corresponde a las inductancias mutuamente acopladas, elementos de circuito que tienen asociado el fenómeno electromagnético de transferencia de energía a través del campo magnético. Su símbolo eléctrico es el siguiente y se denotan con la letra L mayúscula y su acoplamiento mutuo con la letra M mayúscula. Es un elemento o puerta de naturaleza pasiva. Esto quiere decir que la mayor parte del tiempo consume energía del sistema eléctrico al que es conectado, y adicionalmente que su corriente viaja del terminal de mayor potencial al de menor. Sus unidades en el sistema internacional son igual que las inductancias, es decir, los henrios, y se denotan con la letra mayúscula H. Sus ecuaciones primitivas para voltaje y corriente son: voltajes vectoriales, los voltajes propios de cada inductor son igual a la matriz de acoplamiento por la derivada de las corrientes vectoriales, es decir, las corrientes propias de cada elemento. La ecuación de corriente se define como un vector columna de corrientes que incluye las corrientes propias igual a la matriz inversa de acoplamiento por la integral desde menos infinito a t del voltaje de cada uno de los inductores, también un vector columna. Finalmente, la matriz de acoplamiento se define como una matriz donde la diagonal principal incluye el valor propio de las inductancias y en el resto de elementos se ubican los valores de acoplamiento mutuo. El quinto elemento corresponde a las fuentes tanto de tensión como de corriente. Estos elementos de circuito tienen asociado el fenómeno de transformación de energía de cualquier naturaleza en energía eléctrica. Su símbolo eléctrico para la fuente de tensión es el siguiente y para la fuente de corriente el siguiente. Son elementos de naturaleza activa. Esto quiere decir que la mayor parte del tiempo entregan energía al sistema eléctrico al que son conectados, y adicionalmente que su corriente viaja del terminal de menor potencial al de mayor. Sus unidades para las fuentes de voltaje son los voltios, que se denotan con la letra B mayúscula, y para las fuentes de corriente los amperios, que se denotan con la letra A mayúscula. Estos elementos no tienen ecuaciones primitivas, es decir, no hay forma de conocer la corriente de una fuente de tensión a través de una expresión, dado que ésta depende directamente de la carga que tenga en terminales. Y por otro lado, no hay forma de conocer el voltaje en terminales de una fuente de corriente mediante el uso de una ecuación, dado que ésta depende directamente de la carga a la que es conectada. Sus formas de onda más comunes, tanto para corriente como para voltaje, son, en el caso de corriente alterna, sinusoidales, cuadradas, triangulares y dientes de sierra, y en el caso de corriente continua, voltajes con valores constantes en el tiempo. Finalmente estudiaremos la interacción entre los diferentes elementos de circuito y cómo se comporta la corriente con relación al voltaje para las distintas naturalezas de los elementos que estudiaremos. Supongamos un circuito eléctrico al que tenemos conectada una fuente de tensión y tres elementos en paralelo, una inductancia, una capacitancia y una resistencia. La fuente de tensión tiene una forma de onda sinusoidal, cuya gráfica es la siguiente. Analizaremos en primera instancia el primer semiciclo positivo de la función, es decir, el intervalo de tiempo comprendido entre t sub 0 y t sub 1, valores positivos de la función.
Estos valores positivos generan en terminales de la fuente sinusoidal una polaridad que es transferida a través de todos los elementos de circuito dada la configuración paralelo. La fuente, al ser un elemento activo, es decir, un elemento que entrega normalmente energía al sistema al que es conectado, la corriente viaja desde el terminal de menor potencial al de mayor. Sin embargo, pasa lo contrario para los elementos de naturaleza pasiva, es decir, la corriente viaja del terminal de mayor potencial al de menor. El segundo semiciclo, que corresponde a los valores negativos de la función sinusoidal, comprendida entre el intervalo t⁻₁ y t⁻². Valores negativos que generan polaridad en la fuente de tensión de la siguiente manera. Esta polaridad se transfiere a través de los tres elementos restantes, dada la configuración paralelo. Nuevamente, la fuente de tensión, al ser un elemento activo, entrega al sistema energía. Su corriente viajará entonces del terminal de menor potencial al de mayor, contrario a los elementos de naturaleza pasiva, donde la corriente viajará en su gran mayoría de tiempo desde el terminal de mayor potencial al de menor. Así sucesivamente, la corriente y los voltajes se comportarán en estos elementos, es decir, oscilarán en el tiempo. Hemos llegado ya al final del video y por supuesto tengo unas recomendaciones que hacer. La primera de ellas es que tengamos presentes las ecuaciones de voltaje y corriente que corresponden a las ecuaciones primitivas de los diferentes elementos de circuito. Lo segundo es que no olvidemos las definiciones y los conceptos relacionados con la corriente y el voltaje, las dos variables fundamentales de la teoría de circuitos. Adicionalmente, que tengamos presentes que por convención universal, en los elementos activos la corriente viaja siempre del terminal de menor potencial al de mayor, y por otro lado, que en elementos pasivos la corriente viaja del terminal de mayor potencial al de menor. Finalmente, si te gustó este video, recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal y dejar en los comentarios todas las sugerencias que tengas.